Seguramente te ha pasado que con unas personas te es tan fácil llevártelas bien, mientras que con otras no importa lo mucho que intentes, sencillamente no pasa. Literal, cada vez que hablas con esa persona o con este grupo es como que, ¿qué? En este episodio te voy a enseñar por qué es tan fácil comunicarte con cierto tipo de personas, mientras que con otras no. Así como vamos a ver unas estrategias para que te puedas hacer entender con cualquier tipo de persona. Para esto vamos a tomar inspiración del libro El hombre que estaba rodeado de idiotas por Thomas Erickson, un experto en la comunicación que ha trabajado en desarrollar equipos en empresas por más de 20 años. Pero primero, hola, mi nombre es Steffi y esta es La Mesita de Café, un lugar donde leemos libros y hablamos de temas interesantes, esperemos, así que vamos a ello. ¿Por qué somos diferentes? Es muy común para muchas personas pensar que cuando una persona es idiota, acuerda al autor, o sencillamente es ignorante, quiere decir en verdad que se comporta y piensa de manera diferente a nosotros. Y es que uno de los errores más comunes, de acuerdo al autor, que cometemos al tratar de comunicarnos con los demás es asumir que todos piensan, se comportan y creen o deberían como nosotros mismos. Si te puedes llevar solo un punto de este episodio, creo que este es el más importante. Si quieres comunicarte con alguien efectivamente, tienes que entender que toda la comunicación pasa en la perspectiva de la persona que la recibe. Y eso va a depender de cómo fue criado o criada, sus valores, sus actitudes y por ende sus creencias y comportamientos. Es por eso que si quieres comunicarte efectivamente, tienes que aceptar primero que otras personas se comunican y prefieren oír las cosas de una manera diferente a la que tal vez estás acostumbrado o acostumbrada. Va a haber muchas más posibilidades de que puedas ser entendido y entendida y que tu audiencia tenga más percepción hacia lo que tú estás tratando de decir. Otra cosa que es muy importante de saber es que hay dos capas, hay muchas capas, pero en este caso vamos a hablar de dos capas de la comunicación. Una es lo que decimos o hacemos y la otra es el por qué lo decimos o por qué lo hacemos. Entonces, cuando tú te estás comunicando con otra persona, tú obviamente ves lo que hace, o lo que dice, el exterior, pero no necesariamente entiendas por qué lo hacen. Y te voy a dar un ejemplo muy pequeñito. Por ejemplo, cuando ves a una persona muy ambiciosa o agresiva, tal vez pienses que esa persona está como que lo único que le importa es el poder, pero realmente su motivación puede que sea diferente. Los patrones del comportamiento. El autor denota que diferentes personas tienen diferentes patrones de comportamiento, ya que es bastante peligroso y un poco cerrado, yo creo, tratar de clasificar a personas en ciertas cajitas. Pero sí se pueden observar ciertos patrones de comportamiento, es decir, esas acciones repetidas que normalmente incluyen un grupo de creencias, de actitudes y de comportamientos externos que se repiten en varios tipos de personas. Y basados en estos patrones, el autor ha podido más o menos crear un sistema para podernos ayudar a comunicarnos efectivamente los unos con los otros. En pocas palabras, no existen los patrones de comportamiento que sean buenos o malos, sencillamente son diferentes. Obviamente las personas pueden hacer cosas buenas y malas, pero en términos de patrones y de personalidades, realmente no hay algo como una personalidad buena o una personalidad mala. Sencillamente, otra vez, son diferentes. Cuando entendemos esto, se nos abre todo un mundo, porque podemos entender que no es que las personas tal vez nos quieran ofender o que sencillamente no entiendan y que sean imbéciles, sino que tienen otro tipo de comunicación, otro tipo de creencias, otra manera de ver la vida y otro tipo de motivaciones que si no van de acuerdo a lo que tú estás comunicando, no van a ser efectivamente recibidos. ¿Por qué somos como somos? De acuerdo al autor, nuestra personalidad viene en una combinación de genética y de comportamiento aprendido. Parte de nuestra personalidad la heredamos no solo de nuestros padres, sino de otros miembros de nuestras familias. Y según el autor, la mayoría de los niños nacen con impulsividad, aventura, sin miedo, y a medida que
que crecen y son, entre comillas, moldeados por los padres y por las sociedades, también aprenden otro tipo de comportamientos que transforman lo que diría los valores centrales. Estos valores centrales son creencias que están muy profundas, arraigadas en nosotros desde nuestra juventud y son bastante difíciles de cambiar. Después, el siguiente nivel son las actitudes, y esas actitudes son creencias que nosotros hemos formado nosotros mismos a través de nuestras experiencias. Esas actitudes son mucho más flexibles que los valores céntricos y se pueden cambiar. Combinando nuestros valores y nuestras actitudes es como muchos de nosotros elegimos nuestro comportamiento externo, es decir, lo que ven los demás. Pero ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de comportamiento acorde al autor. Inspirado por el sistema DISC, que es DISC, en inglés se traduce Dominance, Influence, Stability and Compliance, que en español se traduciría al dominio, influencia, estabilidad y cumplimiento. Estos son, acorde a este autor y acorde a este sistema de personalidad, los 4 factores más importantes para determinar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con otros en el mundo. Este sistema, el autor ha dividido a las personas en 4 grupos basados en colores: los rojos, los amarillos, los verdes y los azules. Cada uno de estos colores tienen una manera de comportarse y comunicarse y una manera en las que perciben la comunicación de los demás. En esta filosofía o sistema, los 4 colores están basados en un cuadrante, donde, por ejemplo, si estás viendo el video, puedes ver el esquema donde los rojos y los azules están más motivados por las tareas, mientras que los verdes y los amarillos están más motivados por las relaciones con las demás personas. Asimismo, en la parte derecha del cuadrante, con los rojos y los amarillos, tienden a ser más extrovertidos, mientras que en la parte izquierda del cuadrante, con los azules y los verdes, tienden a ser más introvertidos. Comencemos, por supuesto, con el color rojo. Los rojos son personas de acción. Ellos se ven a sí mismos como asertivos, competentes y que pueden alcanzar todas sus metas. Como los rojos son orientados hacia las tareas y también son extrovertidos, realmente no les importa nada lo que piensen los demás de ellos. Los rojos no tienen ningún problema en tener puestos de liderazgo. Sin embargo, como he dicho, no es que les llame la atención tanto el reconocimiento de los demás, sino que les gusta tener el control de la situación, ya que ellos se creen más capacitados de hacer lo que se tiene que hacer que otros. Muchos jefes, CEOs y cosas así tienden a ser rojos porque, como dije, no tienen miedo a las metas grandes, son súper motivados y van a por ello y no tienen miedo de tomar decisiones rápidas que a los otros no les gusten. Por eso tienden a terminar en posiciones de liderazgo. La mala noticia es que pueden ser percibidos por otros como arrogantes, ambiciosos, fríos de corazón, que les importa un pepino la otra gente. Pero esto no es verdad. Los rojos aman a la otra gente tanto como cualquiera de los otros colores. Sencillamente no necesitan entrar tanto en detalle cuando viene a conversaciones con relaciones sociales, por ejemplo. Así que cuando te estés comunicando con un rojo, algo que seguramente tienes que hacer es: 1, evita los detalles. 2, que es básicamente lo mismo, ve al grano con esa persona. 3, estas personas no tienen ningún problema en pelear contigo, sobre todo si pueden oler que no sabes de lo que estás hablando. Así que lo más importante con un rojo es que si se empieza a meter contigo, a bullearte y así como bla, 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 lo más importante es que no te retires, no dejes que te pisotee. Así que tú mismo dile: oye, ¿qué te pasa? Bla, bla, bla. O calmadamente le dices: no creo eso, por esto y por eso. Le das concretamente las razones y ese rojo te va a respetar más. Va a decir: vaya, un igual, fantástico.
Número 2, vamos con los amarillos. Estos están en la parte extrovertida y orientada a la relación del cuadrante. Quiere decir que los amarillos son personas que tienden a ser bastante amenas, que les encanta a la gente, les encanta hablar. Acorde al autor, y por favor no se ofendan, los amarillos son las peores personas para escuchar. O sea, son los que realmente les interesa más hablar que escuchar. Las personas amarillas se ven a sí mismas como entusiastas, inspiradoras, lo que es muy cierto. Los amarillos pueden inspirar a cualquiera. Abiertos, convincentes, encantadores, sí, claro que sí. Optimistas, creativos y fáciles de tratar. También pueden ser muy espontáneos y tienen una excelente comunicación. Por supuesto, todos tenemos lados buenos y lados malos, y una de las cosas que los amarillos no tienden a ser tan fuerte es en la concentración. Como dije, las personas con estas características tienden a ser buenísimas en creando estrategias y empezando planes, pero no les importa nada en absoluto, tampoco los detalles ni los planes a largo plazo, porque aburrimiento total. Si quieres llevarte bien con un amarillo, ya sea en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito, es importante que ayudes a que la atmósfera sea bastante agradable, a que los otros se lleven bien con ellos, a participar en la conversación. Si los amarillos están hablando, escucha, ríete de sus bromas, ofrece un poquito más información de ti. Por ejemplo, a los rojos y a los azules no nos interesan tanto las relaciones así tan, ¿cómo se dice? Caramelosas todo el tiempo con todas las gentes. Entonces, si tú estás hablando con una persona amarilla y te pregunta, ay, ¿cómo te va? No digas solamente bien. Di como, bueno, he estado bien, la verdad es que, qué sé yo, mi perrito fue al veterinario, estaba preocupada, pero ya. ¿Sí me entiendes? Como expande un poquito, porque de otra manera el amarillo te va a conceder o uno sumamente aburrido o aburrida, o dos como que, bueno, pero ¿por qué no se abre? Le caigo mal y entonces va a ir en una crisis existencial más o menos. Si estás con amigos, parejas o en el trabajo, tal vez no le quieras asignar al amarillo las tareas meticulosas porque sencillamente no les va a importar. Como les dije, los amarillos son excelentes para el big picture, para las estrategias, para inspirar a los demás, pero ya cuando viene el día a día, los detalles, si quieres que algo se haga y se haga bien y con detalle, tal vez si yo fuera tú, lo haría tú mismo si no eras amarillo, o le pediría ese favor a alguien más. Ahora nos vamos al otro lado del cuadrante. Ahora pasamos de los extrovertidos, rojo y amarillo, a los introvertidos, verde y azul. El verde, acorde al autor, es el color más común en la población. La mayoría de las personas o son verde o tienen alguna combinación de otro color con verde. En general, los verdes tienden a ser el tipo de personalidad más balanceada, y eso es bueno porque no todo el mundo puede tener una personalidad extrema. De otra forma no funcionaría o habría demasiado caos. Los verdes tienden a ser pasivos, amigables, sensibles. El grupo viene por encima de todo antes del individuo y son excelentes personas para escuchar. El verde es el tipo de persona que se calla algo que le incomoda por no incomodar al grupo. Tienden a ser más pasivos y no les importa recibir órdenes o ir con el flow, como dicen, para que el grupo esté mejor. Los verdes se ven a sí mismos como amigables, considerados, predecibles, discretos, calmados, complacientes, estables y que puedes contar con ellos. Pero como ya hemos hablado, no todo es color de rosas, y mientras el verde es excepcionalmente querido y se lleva bien con todo el mundo y es una persona súper agradable, tiene otras cualidades que otros pueden percibir como un poco no tan buenas, como por ejemplo puede ser un poco testarudo o testaruda. Le cuesta el cambio, le cuesta cambiar, pensar de otra manera. Si el verde ha hecho algo por todo este tiempo, ¿por qué cambiarlo? No hay necesidad. Asimismo, cuando tú le pides al verde que haga algo, digamos que no puedes esperar que sea súper rápido, como el rojo que te lo va a hacer en 5 segundos, o el amarillo también, dependiendo si le interesa o no, ¿vale? El verde puede que lo haga, pero ya veremos cuando en algún momento tal vez se haga. Se va a hacer.
pero de aquí a cuándo no sabemos. Y eso es porque el verde, una de las características más importantes para este tipo de personas es la pasividad. Nada para el verde es demasiado grande para ser ignorado. Si ellos pueden como ser pasivos, tranquilos, vivir en paz, ignorar todo lo que está alrededor de ellos, lo harán. Otra cosa importante de notar con los verdes es que ellos nunca van a pedirte por nada. Cuando estás haciendo una conversación o una presentación y le estás pidiendo su opinión, a menos que no se la pidas directamente, posiblemente no te la den y se queden callados. Y ojo, esto no quiere decir para nada que el verde esté de acuerdo contigo. El verde puede no decir nada y estar pensando por adentro, ay, qué maldito imbécil esta persona, ¿vale? Pero eso no lo va a demostrar porque otra vez no quiere incomodar y no le gusta la confrontación. Eso no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Para tratar con un verde o comunicarte mejor con una persona con estas características, tienes que entender que para ellos la seguridad es lo más importante. Comportamientos extremos a veces como nosotros los rojos, que a veces como o incluso de los amarillos que son como bien intensos, a los verdes no les funciona tan bien. Si quieres hablar con un verde es mejor ser calmado y proveer una sensación de seguridad. Otra cosa que es importante aquí es de lo que hablamos al principio, sencillamente aceptar que esta persona es diferente y está motivado por cosas diferentes, mientras que los rojos están motivados por la acción y los amarillos están motivados por sobresalir en un grupo, querer ser aceptados por los demás y brillar en el grupo. Los verdes tienden a estar motivados por el miedo a cambiar, así que es importante darles suficiente tiempo para que acepten y adopten un cambio. Los verdes preguntan cómo. Cuando vas a decir a un verde que haga algo o comunicarle algo, es súper importante proveerles con estructura y detalles para que ellos se sientan más seguros. También otra manera de comunicarse efectivamente con una persona con características verdes es decirles cómo un cambio o algo que tú quieres va a afectar positivamente al grupo. Recuerda, el verde es muy enfocado en el grupo antes del individuo. Así que si tú le quieres explicar o pedir algo al verde, también puedes decirle y explicarle cómo va a beneficiar positivamente a los demás alrededor de él o ella. Y por último, tenemos a los azules. En el último cuadrante, los azules tienden a ser introvertidos y más orientados hacia las tareas en vez de las relaciones personales. Una de las fortalezas de los azules es que son personas extremadamente inteligentes, con grandes capacidades analíticas y sumamente concentrada en los detalles. Si quieres que algo se haga bien con un lujo de detalle, llamarías a una persona azul. Los azules son los ingenieros, los quality assurance, sino esas personas que realmente van a hacer algo bien porque se tiene que hacer. Para los azules, la calidad es una de las cosas más importantes. El proceso en sí es mucho más importante que los resultados. Es decir, que ellos se van a asegurar que cada detalle, cada minucia, todo esté en orden. También son personas que tienden a ser bastante honestas porque les gusta hacer las cosas bien. Son personas que les gusta acatar la ley y usar el manual. Si algo se hace bien, se debe hacer bien. Si algo no se va a hacer bien, mejor no se hace. Eso probablemente lo dijo un azul. Obviamente no todas las cosas son bonitas porque los azules son más orientados a las tareas en vez de a las relaciones y de paso tienden a ser introvertidos. Es decir, el azul nunca te va a decir nada en términos generales si no se lo preguntas. Si estás en un grupo y están teniendo una discusión y hay un problema, el azul en su mente ya lo ha resuelto, ha analizado todas las posibles variables, ya lo tiene entendido todo, pero no va a decir nada. Es más, si alguien le pregunta al azul después de 2 horas, oye, ¿tú qué piensas? Literal, el azul te va a dar toda la respuesta con lujo de detalles. Y le dice, oye, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Bueno, no me preguntaste. ¿Ves? Entonces, esa es otra cosa con los azules. Por eso muchas personas pueden percibirlo como robots. Algo un poco, no malo, pero que sí puede ser difícil para otras personas cuando tratando con un azul, es que les cuesta mucho tomar una decisión. Otra vez, mientras los verdes no les gusta, o sea, les da fastidio, básicamente no quieren tener esa responsabilidad. Los azules, al contrario, o sea, tienen que saberlo todo. Les gustaría saber cada detalle, cada cosita, todas las variables antes de tomar una decisión. Y esto puede llevar
a la indecisión y al hecho de que nunca empiezan nada. Una vez que empiezan, ya, o sea, lo empiezan y tal vez tome bastante tiempo en terminarlo, pero una vez que lo termina, puedes estar por seguro que va a ser de la más alta calidad. ¿Cuáles son algunas estrategias para comunicarse con los azules? Bueno, número 1, está preparado. Así como a los azules les encanta ver cada detalle y adivina qué, ellos esperan lo mismo de ti, sobre todo si estás en el ámbito laboral o si les vas a pedir algún cambio. Es súper importante para el azul que entienda, o sea, a saber que tú también entiendes, sabes lo que estás hablando. ¿Sabes? Número 2, y eso sobre todo viene al ámbito laboral, pero yo creo que también se puede aplicar en otras ocasiones, similar a los rojos. Los azules vienen a lo que vienen, o sea, ellos están ahí para trabajar y no necesariamente para hacer amistades. Claro que puedes hacer una amistad de un azul, por supuesto, pero si vas a una reunión, no esperes a un azul que te cuente de toda su vida y su existencia, para nada. Él o ella está ahí para enfocarse en la tarea enfrente. Y por supuesto, eso no quiere decir que no le importes. A los azules les importa muchísimo la gente, así como a todos los demás. Sencillamente no tienen la necesidad de comunicarse de esa manera. Por otra parte, los azules son muy enfocados en el presente y lo que ellos o ellas denominan el mundo real. En vez de darle una, qué sé yo, una oratoria, un speech pues súper inspiracional de tu visión del futuro, esto a los azules no les interesa nada. Es mucho mejor estrategia darle metas reales, preferiblemente a corto, máximo mediano plazo, con pasos concretos para cómo se va a llegar a ese meta. Y por supuesto, por último, si te quieres comunicar efectivamente con una persona azul, tienes que basarte en hechos. A los azules no les interesa mucho los sentimientos o eso como conceptos más abstractos. Si quieres comunicarte efectivamente con estas personas, tienes que hablar de hechos reales en el mundo presente. ¿Quién se lleva bien y quién se lleva mal? Como te podrás imaginar, ciertas combinaciones de colores tienden a llevarse mejor unas que con otras. Si vemos el cuadrante, el autor ha destacado dos tipos de combinaciones que tienden a funcionar. Y esas son las combinaciones complementarias y las combinaciones naturales. Las combinaciones naturales tienden a ser esas combinaciones en el cuadrante que son verticales, es decir, las introvertidas versus las extrovertidas. Por ejemplo, a los verdes y a los azules puede que se les haga más fácil convivir el uno con el otro, ya que ambos son introvertidos y se sienten seguros en la presencia del uno con el otro. Por supuesto, lo malo de esta combinación es que se tomarían un siglo y la mitad del otro en tomar una decisión. Mientras tanto, en el otro lado del cuadrante tenemos a los rojos y a los amarillos. Ambos son bastante extrovertidos, no les importa para nada expresar su opinión y tienen mucha energía. Esto puede ser una combinación poderosa a la hora de crear nuevos proyectos y aventuras. El problema en este cuadrante puede surgir cuando el amarillo tiende a acaparar el centro de atención y querer hablar y hablar y hablar, y el rojo sencillamente pierda la paciencia. Después tenemos lo que se llaman las relaciones complementarias o las combinaciones complementarias, es decir, las combinaciones horizontales en el cuadrante. Por ejemplo, rojo y azul porque ambos son orientados hacia las tareas, y el verde y el amarillo porque ambos son orientados hacia las relaciones personales. El azul y el rojo tienden a funcionar especialmente en ámbitos laborales porque ambos son dirigidos hacia las tareas, ambos saben lo que tienen que hacer, les gusta hablar de hechos y se basan en el presente también. Entonces, aunque sean extrovertido e introvertido, tienden a hablar el mismo lenguaje. El problema, por supuesto, puede pasar cuando el rojo está mucho más enfocado en los resultados y quiere hacerlo rápido, y el azul, por supuesto, está mucho más enfocado en el proceso y quiere ir más lento. Esta combinación puede ser muy efectiva y poderosa siempre y cuando se abran en comunicación y se respeten los tiempos. El autor compara un poco
poco esta relación como manejar un coche o un carro, donde tienes el pedal del acelerador y el pedal del freno, y el truco es sencillamente no pisar los dos al mismo tiempo. El verde y el amarillo se la pasan súper bien porque ambos se interesan el uno por el otro y les agrada las personas. El único problema con este grupo, por supuesto, es que como se la están pasando tan bien juntos, no terminan de hacer nada. Y por último tenemos diagonalmente las combinaciones más difíciles o complicadas, es decir, las que son totalmente opuestas la una de la otra, y estas son los verdes y los rojos, así como los amarillos y los azules. Esto no quiere decir que estas combinaciones no puedan llevarse bien la una con la otra, solo quiere decir que va a requerir mucha más comunicación y entendimiento de parte de una persona hacia la otra para poder hablarse efectivamente. Por un lado, el rojo y el verde puede ser complicado porque el rojo puede que se canse muy rápidamente, puedo añadir, de que el verde siempre se esté quejando, así como de la pasividad y la lentitud, entre comillas, del verde, mientras que el verde puede percibir al rojo como una persona agresiva, arrogante y que no le importan los demás. Sin embargo, esta combinación puede funcionar porque, como ya dijimos, el verde es una persona bastante balanceada y que quiere colaborar sobre todas las cosas, así que si se tiene una comunicación bastante abierta, al rojo no le importa tomar el rol, ¿vale? El papel de liderazgo y de líder y dar las órdenes, y al verde no le molesta para nada, es más de su disposición natural acatarlas. Sin embargo, yo diría que, de acuerdo al libro, la combinación más complicada de todas sería la del amarillo con los azules, porque son completamente opuestos. Mientras el amarillo es optimista y espontáneo y se tira a terminar sus tareas sin la mayor idea de cómo hacerlas, el azul obviamente es totalmente diferente. Le gusta tener todos los hechos y hacer las cosas de manera muy meticulosa. Esto puede traer bastante fricción, porque para el azul, el amarillo le va a parecer súper desorganizado y como irresponsable, mientras que el amarillo va a pensar que el azul es la persona más aburrida que haya conocido en su vida. De acuerdo al libro, en el peor de los casos, el amarillo va a tratar de encantar o de ser encantador con el azul, y eso va a ser lo peor del mundo porque el azul no le gusta tener este tipo de relaciones a menos que sea con una persona que ya conozcan por bastante tiempo. Así que en este tipo de relaciones lo que es totalmente clave es saber cada persona qué tipo de personalidad eres y qué quieres, y otra vez adaptarte a lo que la otra persona necesita. Bueno, para repasar, chiquillos, como hemos hablado de todos estos temas, es muy importante volver a recalcar que no existe un sistema perfecto y que uno tiene que tener cierta consideración cuando trata de categorizar a personas en diferentes grupos. Tómalo más como una guía general y recordemos que cada una de las personas somos un universo complejo. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por este episodio. Les agradezco muchísimo por acompañarme aquí en la mesita del café. Si están interesados en el libro, otra vez es El hombre que estaba rodeado de idiotas por Thomas Erikson. Voy a dejar el link en la descripción, asimismo como dejar el link hacia el test de personalidad DISC si están interesados. Obviamente no sé si es gratis o creo que tienes que pagar, así que no te estoy diciendo que lo pagues, vale, sencillamente está ahí. Yo lo voy a tomar, pero ya tú verás qué quieres hacer. En fin, y sí, muchas gracias otra vez. Les invito a ver otros episodios si les gustan los libros de autoayuda y el tema del crecimiento personal, y que tengan un bonito día. Los veo la semana que viene. Chao.